días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a la Red Nacional de Comunidades de Enseñanza y Aprendizaje en Seguridad y Salud en el Trabajo. Iniciamos un nuevo día con acciones educativas y iniciamos con este importante tema: diseño de indicadores de alto impacto para la prevención del riesgo biológico COVID-19. Invitamos a nuestro experto y le damos la bienvenida al doctor Jesús Becerra, médico especialista en salud ocupacional con 23 años de experiencia en salud ocupacional, medicina preventiva y del trabajo. Doctor Jesús, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Lina. Muchísimas gracias por el espacio. Y básicamente el día de hoy vamos a ver cómo podemos trabajar el tema de indicadores desde el punto de vista del tema de riesgo biológico y su aplicación en nuestro contexto actual en cómo estamos. Bueno, muy buenos días a todos los asistentes. Básicamente el tema de hoy es cómo vamos a trabajar ese diseño de indicadores para tener un alto impacto en la prevención del riesgo biológico. Entendemos el sesgo tan grande, tan fuerte que nos genera a nosotros un tema como COVID-19 y que vemos cómo la toma de las decisiones se están basando en la forma como se monitorean los indicadores y se estructuran. Pensando en esta metodología, básicamente vamos a desarrollar un análisis viendo, primero que todo, pues obviamente un contexto, desde lo técnico, desde lo legal, luego vamos a ver metodológicamente cómo sería ese desarrollo y esa aplicación de los indicadores y vamos a ver unos ejercicios aplicados para poder entender el tema. Aquí algo muy importante y es que creo que la Organización Mundial de la Salud, en lo que lleva corrido del presente proceso de pandemia, por lo menos en lo que Colombia corresponde desde marzo del año pasado, nos ha podido evidenciar y nos ha podido mostrar cómo efectivamente a través de los indicadores se pueden tomar decisiones y por eso es que en algunos momentos han habido aislamientos selectivos, se han presentado, llamémoslo así, reintegros laborales, se han presentado oportunidades mediante los cuales las empresas han estado como en una dinámica que entiendo cómo efectivamente se ha pegado un golpe fuerte a la economía, pero también entendemos cómo han tomado decisiones con base en estos hallazgos. Por todo lo anterior, entonces, iniciemos. Lo primero que tenemos nosotros es que aprender sobre la importancia de los indicadores, obviamente, y su uso en la seguridad y salud en el trabajo, para poderlo hacer con énfasis en lo que son los riesgos biológicos. Es decir, hoy en día nosotros tenemos muchos indicadores, pero tenemos que saber cuáles son los que deben ser usados de una manera práctica y que generen un impacto, y en este momento con énfasis en riesgo biológico. Para eso, Lina, te voy a pedir entonces que me colabores. Vamos a hacer un evaluemos para poder ver el momento actual. Claro que sí, doctor, muchas gracias. Bueno, vamos a realizar el pretest, el sondeo inicial. Les recuerdo a nuestros participantes que en sus pantallas pueden observar la pregunta y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Entonces, vamos con la primera pregunta. Bueno, la primera pregunta dice, ¿qué tipo de indicadores se usan en seguridad y salud en el trabajo? A, PHBA, B, estructura, proceso e impacto, C, DOFA, D, todas las anteriores, E, ninguna de las anteriores. ¿Qué dicen ustedes? Contesten ahí rápidamente desde sus pantallas, seleccionen la respuesta correcta. Damos rápidamente 10 segunditos para que contesten. Bueno, muy bien. Tenemos los resultados por acá en pantalla, se los comparto. El 10% contestó PHBA, 35% estructura, proceso, impacto, un 3% DOFA, un 46% todas las anteriores y un 5% nos dijo ninguna de las anteriores. Bueno, muy bien. Vamos entonces con la segunda pregunta. Bueno, la segunda pregunta dice, los indicadores de impacto en la prevención de riesgo biológico son A, cobertura, B, gestión, C, incidencia y prevalencia, D, ninguno de los anteriores. ¿Qué dicen ustedes? Contesten ahí desde sus pantallas rápidamente. Damos 10 segunditos. Como siempre les recuerdo pues que al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas y ya el doctor Jesús nos va a brindar las respuestas correctas, así que muy atentos.
Bueno, cerramos la segunda pregunta y los resultados en pantalla. El 9% nos dijo cobertura, un 11% gestión, el 70% dijo incidencia y prevalencia y un 10% ninguno de los anteriores. Vamos con la tercera y última pregunta de esta primera parte del sondeo. ¿Los indicadores de impacto se deben comparar para tomar decisiones? ¿Esto es falso o es verdadero? ¿Qué dicen ustedes? Contesten ahí, seleccionen la respuesta correcta. Muy bien. Y cerramos esta pregunta. El 9% nos dijo falso y un 91% nos dijo verdadero. Nuevamente les recuerdo, al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas y ya el doctor Jesús nos va a brindar las respuestas correctas, solamente hasta el final. Muy bien. Listo, doctor, te dejo entonces con los asistentes nuevamente para que iniciemos. Bien, muchísimas gracias. Vamos entonces en unos momentos a aclarar las dudas de lo que vimos. Bueno, para poder entrar en materia, entonces primero que todo tenemos que aclarar qué es un indicador. Un indicador básicamente, como lo ven acá, primero es una herramienta, obviamente de tipo administrativo, que permite hacer una medición. ¿Para qué? Para generar un resultado y que de una vez pueda ser comparable. ¿Con qué? Con el estándar, con su historia, para definir una tendencia. ¿Eso qué significa? Que normalmente nosotros tomamos mediciones que no pueden ser hechos aislados, sino que tienen que buscarse una secuencia para ver si nuestra gestión está mejorando o desmejorando. ¿Esto qué permite hacer? Una evaluación de una manera objetiva, lo cual le va a permitir en este caso a quien evalúa y al evaluador, pues básicamente que tomar decisiones. Si uno ve que las decisiones están siendo asertivas, porque por ejemplo, yo voy a medir la accidentalidad de un área determinado o de una empresa y yo veo que mis programas de prevención demuestran que disminuyen la accidentalidad, estoy comparando la accidentalidad mes por mes y veo cómo va disminuyendo o aumentando, pues me permite saber si mis programas de prevención fueron o son asertivos. ¿Eso qué asegura? Que podamos generar un mayor impacto. Algo que quiero de pronto ser un poco objetivo, porque invito a que el ejercicio lo miremos desde lo académico, pero también llevado a la práctica, es que en algunos casos, algunos sistemas de gestión trabajan mucho los indicadores, pero lastimosamente veo que la accidentalidad se puede mantener alta pese a que hagamos programas de prevención. Entonces, la gran duda que hacemos o que tenemos quienes hacemos prevenciones, estamos haciendo muchas actividades de prevención que deben redundar en una disminución de la accidentalidad. Si la accidentalidad no está bajando, preguntémonos si los programas de prevención están siendo asertivos o no lo están siendo. Por eso la toma de decisiones tiene que ir de la mano, obviamente, del seguimiento y el acompañamiento de esa herramienta administrativa que vamos a tener en su desarrollo. Si nosotros vemos, obviamente, desde un punto de vista legal, cojamos las últimas normas que han salido en seguridad y salud en el trabajo. Como ustedes saben, en el año 2002 nace la ley 1562 y básicamente lo que es el artículo 8 y el artículo 11 precisan lo que son las actividades de prevención. Incluso el mayor énfasis se desarrolla en el artículo 11, en el cual nos priorizan qué se tendría que hacer en compañía de la administradora de riesgos laborales. Pero aquí lo importante es que nosotros podamos focalizar las actividades de prevención. Posteriormente sale el decreto 1072 y en los artículos que estoy citando en la presentación, básicamente el ministerio precisa el tema indicadores. Y si ustedes se dan cuenta, legalmente, nos piden que los indicadores a desarrollar son de estructura, proceso y resultado, que en otros contextos también son llamados de impacto. Algo que me llama la atención es que nosotros tenemos que trabajar en los tres y ahorita se van a dar cuenta cómo la aplicación de los mismos van a redundar en un mejor programa, por ejemplo, desde el punto de vista biológico. Ahora, desde el punto de vista de la resolución 312, sale posteriormente todo lo relacionado con los estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo. Y obviamente allí se hace muy evidente porque el cumplimiento de los estándares ya es una forma de medición, la forma como se van a comparar, y esto se presenta en el artículo 30, donde básicamente nos definen la periodicidad, los monitoreos y nos están llevando al desarrollo de los indicadores. Es decir, que desde el punto de vista jurídico, nosotros vamos a tener
en ese orden de ideas, una interpretación de una disposición legal para el tema de los indicadores. El decreto 1072 nos dice a nosotros básicamente que cuando hagamos un indicador, este indicador tiene que tener básicamente una serie de características. Incluso hasta definen una ficha específica para el indicador. Como se darán cuenta, primero que todo uno tiene que definir cuál es el indicador que va a llevar, cuál es la interpretación que le voy a dar al indicador. Ese indicador debe tener un límite para poderlo interpretar, para saber si cumple o no cumple. ¿Cómo lo calculo? Porque la fórmula se vuelve fundamental. ¿Cuál es la fuente que me permitió lograr generar este cálculo? ¿Con qué periodicidad lo voy a tomar? Y finalmente, ¿quiénes deben conocer el resultado? Tal vez suena obvio cuando uno está en el día a día en seguridad y salud en el trabajo, pero algo que he visto en la práctica es que en las organizaciones puede suceder que nos llenemos es de indicadores. Y nuestros indicadores son tan detallados, tan amplios, tan robustos, que al final se nos vuelve un poco densa su propia administración. Y creo que aquí el llamado es, escojamos aquellos indicadores que son estratégicos para poder de esa manera ser muy asertivos en la forma correcta como debemos orientar el proceso. Van a ver esto a continuación cuando veamos la parte técnica. Porque resulta que si ustedes entran por las normas técnicas colombianas de ICONTEC, en particular la NTC 3701, nos dice los indicadores que se tienen que hacer, en este caso, en seguridad y salud en el trabajo. Pero obviamente ya hay algunas diferencias de la NTC con respecto a nuestra posición jurídica por algunos temas de la constante. Pero digamos que la NTC plantea unos indicadores. Cuando hablamos desde el punto del Registro Unificado de Contratistas RUC, que maneja el Consejo Colombiano de Seguridad, también lo que hace es monitorear un proceso en el cual elabora desde la política hasta todo el proceso de trazabilidad del sistema que se tenga, la verificación del cumplimiento de los estándares. Y al final, ¿qué volvemos a hacer nosotros? La aplicación de unos indicadores que hayamos definido. La ISO 45000, también ustedes saben, que verifica el cumplimiento de los estándares y hoy en día estamos entrando en una metodología noruega llamada NORSOK, que también es válida y pueden haber otros mecanismos apuntados a seguridad y salud en el trabajo. Lo que ustedes ven en el gráfico básicamente es que cuando nosotros estamos de cara a un proceso de verificación de cualquier sistema de seguridad y salud en el trabajo, lo que se está haciendo que es asegurando que se verifiquen los estándares desde la política, el compromiso, la estructura, la gestión, el control operacional, la verificación, el mejoramiento continuo. Y obviamente todo esto debe ser en cierta medida medible. Creo, sin el temor a equivocarme, que uno de los mayores errores que podemos cometer en seguridad y salud en el trabajo, y hablo en un contexto general, es que a veces estamos excesivamente medidos. Y la pregunta es, pero entonces, ¿qué debería estar monitoreando? Voy a dar un ejemplo. En estos momentos todos estamos de cara al COVID. ¿Cuántas personas han estado contaminadas? ¿Cuántas personas han estado con sintomatología? ¿Cuántas personas han estado confirmadas? ¿Cuántas de estas personas han estado hospitalizadas, terminaron en UCI y ojalá no, pero algún fallecimiento? En fin, ¿cómo están llevando ustedes los controles? ¿Cuántos cercos epidemiológicos? Manejo de los aislamientos que nos pone a nosotros el manual PRAS. Entonces, la suma de todos estos elementos finalmente es definir cómo recojo la información para posteriormente saber qué debería yo analizar y tener la información asertiva. Las personas que hacemos seguridad de salud en el trabajo somos estrategas dentro de una organización. Hoy en día, y corríjanme, las personas que hoy estamos en seguridad de salud en el trabajo somos quienes hemos orientado los protocolos de bioseguridad para que las empresas hagan un retorno laboral de una manera segura. Nos volvimos unas personas fundamentales. Es un rol clave dentro de una organización. Razón de más para que lo que nosotros hagamos se sepa gestionar y orientar, porque en algunos casos, algunas pautas se pueden tomar muy radicalmente hacia cualquier lado, o bien porque todos se activan los cercos epidemiológicos, entonces una organización puede paralizar, o bien porque la necesidad a veces de producción hace que asumamos unos riesgos donde exponemos a las personas y no cumplimos los cercos y a futuro podemos tener un problema. Todo esto al final, ¿cómo lo monitorea uno? Con indicadores, haciéndole el seguimiento a las personas que se encuentran expuestas. Es decir, que no es solamente llevar el proceso, sino también ver cómo lo estamos midiendo para ver su impacto. Desde el punto de vista técnico, hay unos indicadores que nos citan, por ejemplo, la NTC, que encontramos acá, la 3701, y hablamos de índices de frecuencia, de severidad
e incluso hablan de los días promedio de días perdidos por caso. Algo que en el sector hidrocarburos se trabaja bastante y en algunos sectores como la construcción o los que utilizan RUC es básicamente el ILI, índice de lesiones incapacitantes. Y aquí podemos tener incluso hasta algunas discrepancias desde la forma como se concibe el indicador versus incluso la propia legislación. Me explico. La norma me dice que mida el índice de lesiones incapacitantes, es decir, que solamente estaría reportando aquellos que me generan incapacidad. Pero hay muchísimos eventos que sin generarme una incapacidad sí son accidentes de trabajo. Caso en el cual hay que tener muy claro, por eso la definición de lo que uno va a medir y por eso uno tiene que tener claro lo que nos citaba la diapositiva anterior de los elementos que debe llevar un indicador hasta incluso la forma como se estructura la formulación. Partiendo de eso, entonces vemos cómo desde el punto de vista biológico pueden haber diferentes directrices y metodologías de aplicación. La OMS, como lo citaba, desde el año pasado nos está dando una muy buena clase, diría, de manejo de indicadores, porque nos están diciendo el comportamiento de la pandemia. Incluso a finales de enero del año pasado fue cuando la OMS declaró la pandemia y donde básicamente a raíz de los hallazgos presentados en más de 3 continentes pudieron evaluar el tema y su comportamiento. Fenómeno que se pudo haber presentado en el pasado, pero que nunca llegó a tantos continentes. Por eso hasta ahora es que se declaró pandemia. Porque recordemos que en el año 2002 y en el año 2012 también hubo, entre comillas, llamémoslo así, unas exacerbaciones del ataque por el coronavirus, pero nunca llegaron a más de 2 continentes. Por eso no fue pandemia. Pero en este caso sí, porque tocó a 3 pandemias y se comportó de una manera particular. Si cogemos la metodología que la OMS nos da a nosotros, para nada riñe con las normas ISO 45000, RUC o la legislación colombiana. Finalmente lo que nosotros tenemos que hacer es medir aquello que nos va a permitir lograr monitorear un comportamiento y tomar decisiones. Por eso cuando uno hace un indicador es muy importante que tengamos en cuenta los elementos y el contexto en el cual se están desarrollando. Si uno va a hacer un indicador, tenemos que tener clarísimo cuál es la información que voy a requerir para armar el indicador. Y voy a hacer un poco aquí un objetivo. Si yo estoy en un sector de la salud, en el sector de la salud el indicador le aplica a las personas que laboran en la institución. Es decir, están las personas de planta, las personas que están por prestación de servicios, que tengan cualquier tipo de vinculación, los contratistas, los terceros, los estudiantes, los practicantes, los proveedores, porque cuando yo hablo de riesgo biológico, aquí entra hasta la persona que hace la recolección de residuos, porque él es parte de la cadena del proceso biológico. Eso quiere decir que yo tengo que tener clarísimo cómo voy a acceder a la información de ellos, porque si alguien sufre una picadura o un pinchazo, o en el caso, por ejemplo, que estoy hablando de una empresa que tiene manipulación de animales veterinarios, o si el tema es biológico y lo estoy haciendo en un casino, en un sitio de alimentos, entonces la pregunta es, ¿cómo capturo yo la información para tener disponibilidad y acceso de datos? Tiene que ser algo muy sencillo, porque resulta que muchas veces generamos unas bases de datos algo complejas que se dificultan en su proceso de documentación. La información ojalá sea tan sencilla como de respuesta de selección múltiple, sí, no, tipificado, si van a marcar la edad, que después ustedes la tabulen por rangos, en fin. La validez de la información es fundamental. Es decir, que la información tiene que, como lo dice el punto un poco más abajo, es confiable, tiene que tener certeza, tiene que ser objetiva. Obviamente, tenemos que tener una sensibilidad del dato que vamos a recibir. Miren todas las variables que hay que tener en cuenta de un indicador. Si yo estoy hablando, por ejemplo, de COVID, entonces y yo creo que ustedes vieron, vi muchísimas encuestas que se generaron en las empresas. La pregunta es, con esa información, ¿qué hemos hecho? Nosotros hemos encontrado qué cantidad de personas han reportado sintomatología. No es solamente el hecho del reporte aislado, es qué porcentaje de la población está reportando sintomatología. Pasó, digamos, el comportamiento inicial y en la medida que pasa el tiempo, hemos aprendido a manejar el tema y eso hace que reporten menos o nos hemos relajado en los controles y resulta que ahora la gente reporta menos porque es un poco más relajada en la forma de aplicar su propia autobioseguridad. Ahí la pregunta es, ¿cómo estamos capturando los datos? ¿Cómo los estamos analizando?
Por eso es tan importante esa parte de sensibilidad. Si yo voy a reportar, voy a hablar de un tema biológico paralelo, estoy en una IPS y quiero manejar, por ejemplo, una exposición a hepatitis B, entonces, ¿qué tan sensible es la información de cara a un posible contagio o una contaminación por, o peor, un meningococo en un servicio de urgencias? ¿Cómo accedo a la información para saber cómo lo monitoreo? Esta información tiene que, en cierta medida, al ser sensible, ser muy específica, saber que estoy monitoreando. No debe ser, llamémoslo así, una respuesta amplia, sino tiene que ser muy precisa para saber qué recibo. Y obviamente tiene que ser oportuno. Yo creo que todos hemos visto la información que nos genera a nosotros en la Alcaldía de Bogotá a través de Data Salud, donde uno consulta, pero miren que los elementos que cito acá los deben contener los indicadores que ellos generan, porque ellos tienen que saber de dónde capturan la información, cómo llevan la información para posteriormente tabularla y finalmente hacer un proceso comparativo, donde ustedes puedan ver el comportamiento en Bogotá por localidad, por IPS, el comportamiento de las UCIs. ¿Qué está sucediendo en el comportamiento normal de este proceso? Cuando yo hablo del indicador, aquí la invitación es que los indicadores que construyamos sean prácticos. Construyamos los indicadores que sean necesarios, pero que tengan una finalidad, porque a veces también generamos muchísimos indicadores que hacen un poco denso el proceso de administración. Cuando vemos los tipos de indicadores, hay indicadores que son simplemente números o condiciones absolutas, estructura. ¿Cuántas unidades de cuidados intensivos tiene? 915. Punto. Eso no es ni malo ni bueno, simplemente es un número. Hay estructura. No, no tengo unidad de cuidados intensivos. Ok. ¿Cuál es la meta? Miren cómo empiezan a tomarse decisiones. No, vamos a duplicar, vamos a triplicar la cantidad de UCIs, vamos a definir un modelo mediante el cual tomamos decisiones. Perfecto. Vamos a hacer un proceso paralelo en el caso nuestro. Resulta que yo tengo una empresa del sector floricultor y resulta que yo tengo una exposición a un plaguicida, un organofosforado, un carbamato. Pregunta, ¿tengo los recursos dentro de mi botiquín para atender un primer auxilio en caso de que se presente una intoxicación por plaguicida? En ese orden de ideas, ¿tengo la persona idónea entrenada para poderlo manejar? Y miren que son números de estructura. Casi que la decisión es, ¿existe o no existe? O simplemente, si hay los recursos, o como en el caso de los UCIs, de las UCIs, perdón, el número es cuántas hay. Cuando uno habla de indicadores, también miren que existen tres tipos como de lenguajes. Hay proporción, razón y tasa. Cuando yo hablo de la proporción, entonces en realidad es un quebrado donde simplemente hay una relación entre el numerador y el denominador. Ejemplo, del 100% de los que estamos en este momento en esta actividad, ¿cuántos son hombres del 100%? ¿O cuántas son mujeres del 100%? ¿Eso qué significa? Que yo estoy teniendo en cuenta básicamente el contenido de la población total. Cuando yo hablo de una razón, yo estoy hablando de cosas donde no se relaciona el numerador con el denominador. Ejemplo, de las mismas personas que estamos acá, ¿qué porcentaje de personas están utilizando celular? ¿Qué tiene que ver personas con celulares? Nada, pero simplemente es una razón de estoy correlacionando dos elementos, porque de pronto no todo el mundo está conectado a través de un portátil o de uno fijo. Hablemos de la tasa. Si me lo preguntan, es una proporción, donde hay una relación, obviamente, entre el numerador y el denominador, pero aquí hay algo muy importante, está en función del tiempo. Eso quiere decir, cuando uno coloca en el denominador, dígame cuál fue el promedio de trabajadores de este periodo de tiempo, o cuando uno está diciendo cuántas fueron las horas hombre trabajadas en este periodo de tiempo, en el denominador, eso es una tasa. Entonces es bueno tenerlo en cuenta, porque entonces ahí es donde encontramos las diferencias. Cuando nos dicen cuál es la tasa de accidentalidad, cuál es la tasa de... Y entonces podemos verificar, claro, la tasa es el número de, en el numerador, el número de accidentes, eventos que estoy monitoreando, sobre, cuando uno le dicen tasa de accidentalidad, mire que es en función del tiempo, las horas hombre trabajadas de ese periodo de tiempo, o la equivalencia en personal o en trabajadores de ese mismo periodo de tiempo. Pero mire que hay que llevarlo en función de el tiempo. Si nosotros vemos desde el punto de vista de la resolución 312, nos hemos dado cuenta que la resolución nos crea a nosotros 6 indicadores mínimos para poder monitorear el tema.
Y ahí está básicamente el nombre del indicador, la fórmula y la periodicidad. Creo que el detalle ya lo podemos consultar en la resolución 312, pero simplemente voy a hacer una revisión rápida. Frecuencia de accidente obviamente es el número de accidentes, es decir, en el numerador van los accidentes y en el denominador van los trabajadores de ese periodo de tiempo, del promedio de trabajadores, porque también la nómina tiende normalmente a ser dinámica. Entonces, ¿cuántos trabajadores hubo en este periodo de tiempo? Tantos. Y multiplíquelo por 100. Es decir, que si lo vemos desde la descripción anterior, este indicador es una proporción. Si me voy al siguiente, dice severidad. Lo que yo hago es el cálculo de los días de incapacidad más los días cargados. Es decir, es un cálculo que se estima de los días que a nosotros nos dan incapacidad, sumándole unos días que se cargan dependiendo de la pérdida de capacidad laboral y lo que nos diga a nosotros, pues llamémoslo así, la severidad de los eventos allí presentados. Se divide por el número de trabajadores multiplicado por 100. Es decir, que si ustedes miran los dos primeros indicadores que he citado, el denominador y la constante es la misma. Si yo estoy cogiendo, por ejemplo, voy a coger la accidentalidad del mes de abril. Entonces, ¿cuántos accidentes hubo en abril? Y en el mismo mes de abril, ¿cuántos días de incapacidad y días cargados hubo? Hablando del comportamiento de la misma población. Eso quiere decir que yo puedo estar monitoreando en paralelo frecuencia y severidad en los mismos periodos de tiempo. Cuando yo hablo de una proporción, como nos lo plantea a nosotros la 312, tenemos accidentes mortales, de trabajo mortal, perdón, sobre el número de trabajadores multiplicado por 100. Volvemos a una proporción. Ahora miren los indicadores que vienen a continuación. Estos en realidad corresponden más a tasas, porque si lo vemos bien, o también podríamos decir, como se denomina en algunos casos, como lo que nos dice la NTC, básicamente estamos hablando de índices. El índice de prevalencia y el índice de prevalencia y el índice de incidencia. Para explicar un poco el concepto, vamos a aclarar. Cuando yo hablo de prevalencia, son los casos nuevos más los antiguos. Es decir, yo no puedo desglosar qué es nuevo y qué es antiguo. Mientras que cuando yo sí sé quiénes son los casos nuevos, ahí sí puedo ser mucho más exacto. Ojo, estoy hablando de enfermedad laboral. Entonces aquí viene un ejercicio bien interesante. Si el día de hoy hacemos en sus organizaciones el diagnóstico de condiciones de salud, a mí lo que me van a decir es, y perdón, vamos a hacer un paralelo, que del 100% de evaluados, el 30% son hipertensos. Ese examen se hizo, digamos que durante el mes de abril y lo que va de mayo, para obtener los resultados de su población. Pero a mí me dicen 30% hipertensos, no sé más. Yo no sé si los hipertensos se enfermaron cuando vieron al médico con la bata, si ya venían hipertensos, si tuvieron que subir subir al consultorio por escalera, caso en el cual llegaron fatigados y tenían la tensión alta, no lo sé. Eso significa que como yo no puedo desglosar ese 30% de hipertensos, pues en realidad lo que me está diciendo es que ahí hay una masa, perdón la expresión, de personas que tienen una patología. Eso es prevalencia. Ahora, cuando yo hago programas de prevención, la forma correcta de monitorear es con incidencia. Entonces, ojo porque el tema es enfermedad laboral. Entonces, alguien diría, mire, yo hice el primer diagnóstico de salud y encontré, ejemplo, 3 enfermedades laborales. Ok, esas 3, llamémoslo así, fue su prevalencia. En el siguiente corte, en el siguiente estudio que usted haga de diagnóstico de salud, uno esperaría que esas 3 obviamente existen, pero ya no hay más. Eso quiere decir, no, no me han reportado, no tengo más enfermedades. Pero si por la evolución del proceso aparece una enfermedad, 2 enfermedades, 5 enfermedades, como son adicionales a las que usted ya conocía, para usted sí son casos identificables. Es decir, eso es una incidencia. Por eso, si ustedes se dan cuenta, la periodicidad del monitoreo es anual, porque casi que nos están diciendo, hombre, eso no se puede estar monitoreando ni semanal, ni quincenal, ni mensual. No, es cada año cuando usted haga el corte, mire cómo se comporta la población. En este año, dígame cuántas enfermedades laborales nuevas ha tenido. Eso sí lo puede identificar. Ahora, si nosotros aplicáramos este concepto a los exámenes médicos periódicos,
sería mucho más interesante, porque podríamos hacer mucha más prevención. Me explico. Cuando usted hace el examen médico periódico, lo que usted espera es que la IPS donde lo evalúen, obviamente, conozcan la historia clínica anterior para que sepan si usted está evolucionando en alguna patología o si por el contrario mantiene una muy buena condición de salud. ¿Eso qué permite? Que yo no estoy esperando, como en este indicador, simplemente es que los casos nuevos de enfermedad laboral son X, sino es antes de que se presente la enfermedad laboral, poder identificar cuántas personas se me están deteriorando en su estado de salud antes de volverse enfermedad laboral. El examen médico periódico con eso nos invita a algo muy importante. Y miren la responsabilidad tan grande y casi que, perdón lo digo, se los dejo de tarea. Las IPS con las cuales ustedes hagan exámenes médicos periódicos tienen la tarea de tener la historia anterior para poder determinar la evolución del trabajador, de tal manera que uno pueda saber si la persona se me está deteriorando o no. Es entendible que por las disposiciones legales, la resolución 2346, hay información que es difícil tener acceso porque dicen, sí, pero la empresa no puede conocer esa información porque entonces estamos con el tema de habeas data y adicionalmente tenemos pues unas limitaciones de confidencialidad de la historia clínica. Pero aquí es una invitación para que monitoreen las condiciones de salud. La IPS sí tiene médicos, o ustedes pueden tener médicos en sus organizaciones, y lo que uno esperaría es poder identificar precozmente los casos antes de calificar la enfermedad laboral y poder hacer programas de prevención que sean asertivos para evitar que las personas se nos deterioren. Para resumir estos dos indicadores, lo que quiero decir es, cuando ustedes hagan el diagnóstico de salud, si ustedes no pueden desglosar qué es nuevo y qué es antiguo, como el 30% de hipertensos que les dije, eso es prevalencia. Si ustedes pueden desglosar qué es nuevo para ustedes y pueden decir, no, 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 en este último año tuve 2 enfermedades laborales, eso es diferente y eso es incidencia. Entonces, miren la importancia de poderlo desglosar. Si en sus organizaciones, cuando ustedes hacen el diagnóstico de salud, todos los años les entregan un diagnóstico, pero usted no puede desglosar prevalencia e incidencia, con todo respeto, ustedes están haciendo prevalencia, 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 y queda uno con la duda si la gente se me está deteriorando, si está mejorando, si los programas de prevención tienen impacto, porque como no puedo desglosar la incidencia, no estoy monitoreando el comportamiento de los casos nuevos. Y es muy importante poder identificar eso. En las empresas donde exista profesional de la salud, pues es muy bueno porque obviamente ellos van a tener acceso a la información, pero donde no lo hay, entiendo las limitaciones legales y miren la importancia de involucrar a su IPS en un buen indicador que les diga a ustedes, pero oiga, yo necesito saber si la gente se me está deteriorando o no. El siguiente elemento tiene que ver con el ausentismo por causa médica. Incluso les diría, véanlo muy amplio. A veces los departamentos de seguridad y salud en el trabajo, no digo que en todas las empresas, pero a veces se me sesgan mucho más para el tema laboral. Y los temas de origen común están en cabeza más del área de gestión humana o recursos humanos. Este indicador es integral y miren que simplemente está teniendo en cuenta 10, pero si ustedes quieren ser una estrategia dentro de la prevención de sus organizaciones, mírenlo integralmente, incluso mírenlo hasta en costos. ¿Cuánto le vale a usted el ausentismo? ¿Cuánto le vale versus el valor de nómina? ¿Cuánto es lo que le está impactando en la productividad y competitividad de las empresas ese tema? Y se darán cuenta que el ausentismo es una fuente gigante de información para poder apalancar que la prevención es una inversión. Acá simplemente les digo, el indicador que nos pidieron es mínimo y de calidad. Es número de días de ausencia médica sobre el número de días trabajados por 100. Es decir, es muy puntual, es muy práctico. Aquí no me dice si es de origen laboral o común, simplemente es ausencia médica. Pero creo que tienen un potencial muy grande de buscar allí información porque les va a servir de apalancamiento para la gestión que tenemos en seguridad y salud en el trabajo. Si lo vemos ya específicamente a nivel biológico, miren que aquí me pasó algo diferente. Yo me voy a hablar de mis indicadores de estructura, proceso o resultado o impacto. Y básicamente, si ustedes se dan cuenta, ¿estructura qué es? Pues si tengo o no tengo el recurso, miren el ejemplo. ¿Tengo o no tengo las UCIs? Miren lo que le pasó al país, miren lo que le pasó a Bogotá para no ir tan lejos. Casi que triplicó la cantidad de UCIs que teníamos hace un año. En el proceso actualmente que tenemos, hoy en día lo que nosotros estamos monitoreando que es vacunación, porcentaje de personas o cobertura de personas vacunadas.
porque es en realidad lo que hoy podríamos monitorear. Pero es que se están reportando muchos enfermos, muchas pruebas de laboratorio. Sí, claro, eso es importante, pero ¿eso para qué me sirve? Para identificar los enfermos. Entonces, mire lo que me está pasando en el resultado o el impacto. Al final del ejercicio, yo tengo que saber cuántas personas se me están enfermando, cuál es la mortalidad que se está presentando frente a este proceso y cuál es el porcentaje de ocupación de UCIs. Todos los demás indicadores que está manejando Salud Data, básicamente están en un momento determinado llevándonos es a sobreinformación. Miren que con esto es que muchos están tomando decisiones. Bueno, la duda que tendríamos acá es, esto llevado a nivel de la empresa, ¿qué debería hacer? Hombre, ¿cuántas personas refieren sintomatología? ¿Cuántos de los que tienen síntomas en realidad generaron cerco epidemiológico? A partir de allí, entonces, bueno, enfermos, en cerco, si yo lo uno con lo de ausentismo que vimos antes, entonces, ¿cuántos en realidad se incapacitaron? O la IPS, simplemente, la EPS, perdón, nos generó solamente un certificado de aislamiento y no hay incapacidad. Esos elementos, miren cómo pueden ayudar a tomar decisiones, porque entonces alguien dice, apliquémoslos en teletrabajo, apliquémoslos de alguna u otra forma. Hay cosas que suenan muy bien, pero en la pandemia han hecho que uno tenga que replantearse algunas decisiones. Ejemplo, asesorando una empresa del sector metalmecánico, me sucedió más o menos que la tercera parte de la población eran mayores de 60 años y tenían comorbilidad. Entonces, a uno le dicen, sí, claro, que hagan trabajo remoto. Sí, pero es que, ojo, yo voy a hacer trabajo remoto en una persona que es un soldador o que maneja una cortadora o que tiene una dobladora. Hay casos en los cuales no aplica. Y hay momentos donde nos toca sentarnos y revisar qué dice la ley, cómo está la gente, dónde están ubicados y poder asesorar a la empresa a tomar las mejores decisiones. Lo que digo es que la norma está, pero también hay que ver cómo se está haciendo la implementación de estos procesos en las organizaciones. Entonces, miren los indicadores desde el punto de vista biológico. Cuando uno habla ya aterrizado, dice estructura, pues casi que el punto es tiene o no tiene UCIs. Aquí no hay ni siquiera un quebrado. Vacunación. Creo que cualquiera de nosotros entra ahorita a la página por lo menos aquí en Bogotá, y podemos consultar cómo se está comportando la vacunación, cuántas han llegado, cuántas van en primera dosis, cuántas van en segunda dosis. Y mire que al final el tema es impacto. Yo puedo estar vacunando, pero si los enfermos siguen disparados, si los eventos mortales siguen disparados, si la ocupación de UCI sigue disparada, pues el tema es muy complicado. Esa inmunidad de rebaño de la que tanto nos hablan a nosotros, en estos días escuchaba la OMS, ya no es del 70, están pidiendo el 80% de inmunidad de rebaño para que se asegure efectivamente que podemos controlar la pandemia. Es decir, que hasta que el 80% de la población de nuestro territorio no esté vacunada, es difícilmente controlable el tema de la pandemia. Imagínense el alcance que tenemos que hacer. Entonces, mientras monitoreamos por un lado la gestión, haciéndola en la vacunación, por el otro lado tenemos que monitorear el impacto. Algo interesante es que ha habido una reducción de la mortalidad de las personas mayores de 70 años y de los profesionales de primera línea. ¿Eso en el fondo qué significa? Se está haciendo. Hay gráficos y hay estudios que ya están demostrando que el proceso tomó otra curva, por ejemplo en Israel, donde ya casi que vacunaron a todo el país y donde simplemente están mostrando cómo se disminuyó el proceso. Y más o menos como 15 días hubo un reporte donde por primera vez no hubo eventos mortales en Israel por COVID. ¿Eso qué quiere decir? Que efectivamente la vacuna sí funciona. ¿De qué depende? Pues de la velocidad de vacunación, del proceso como en el que se haga, pero mire que todo eso va de la mano con toma de decisiones. ¿Dónde se aplican entonces los indicadores? Pues en sí, en el propio sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en la vigilancia epidemiológica. Es importante aclarar algo. Si ustedes ven el manual PRAS, que es el tema desde el punto de vista biológico que nos recomienda a nosotros el ministerio, y si a eso nosotros le vamos colocando diferentes evoluciones a los documentos, procesos, procedimientos, porque hemos tenido que crear muchos documentos. Todo lo que estamos haciendo en el fondo es vigilancia epidemiológica, porque a través de los diferentes documentos que estamos haciendo, caracterizando un comportamiento para poder tomar decisiones. Finalmente, obviamente, lo que logramos con los indicadores impactar, ¿qué sería? Temas como el ausentismo, los cercos epidemiológicos. Estos son algunos ejemplos de su aplicación. Entonces, como ustedes verán, aquí podemos encontrar nosotros, entrando a la página de la Secretaría de Salud Capital, a Salud Data,
Y este dato fue bajado el día de ayer. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, el comportamiento de casos confirmados. Y miren cómo se va llevando el país, el planeta, en sí, la propia ciudad. Y uno puede saber es, ok, volvemos al punto, ¿cómo capturo la información? ¿Qué información necesito? Porque miren que esto lo único que nos dice es casos confirmados. Más allá de la cantidad de pruebas, cuántas personas están dando positivas y cómo se comporta el tema. Si ustedes lo miran en esta gráfica, es muy coherente este primer círculo que encontramos acá, ubicado al lado izquierdo, en el cual lo que nos está diciendo es la cantidad de población que estando enferma puede estar simplemente sintomática, pero sin requerir servicios, o cuántas de las personas en realidad requieren, obviamente, unidad de cuidados intensivos. Ese era el gran paradigma que tenía el país. El país somos 50 millones de colombianos. El cálculo aproximado dice más o menos que de esos 50 millones de colombianos, un 85% de la, imagínense donde el 85% de la población sufriera de la enfermedad. Es decir, que un 15%, perdón, pasaría como portador asintomático. Un 15% de la población sí es sintomática y un 5% de esos 50 millones en realidad estarían viéndose afectados. El 5% de los 50 millones de colombianos, 5 por 5, 25, estamos hablando pues de una población bastante grande, estamos hablando poco más o menos de 2,5 millones de colombianos. Aquí la pregunta sería es, ¿existe capacidad en el sector salud para atender a 2,5 millones de personas en UCI? Ahora entenderán lo que se ha hecho a través del tiempo es dilatar un pico que genere una demanda tan alta como lo que podría presentar esa solicitud. ¿Cuál es el gran paradigma que tenemos ahorita? Reactivación económica, estamos en un tema social bastante fuerte y eso genera obviamente pues un nivel de tensión alta porque es versus la capacidad de respuesta que pueda tener el país. Mire lo que sucede acá, ellos tienen algo que llaman el vacunómetro. Entonces ellos van dándose cuenta, primero que todo, qué porcentaje llevan primera dosis, cuántos llevan segunda dosis. Obviamente, mire que ellos tienen una meta de llegar al 70% de la población. Y ahí están monitoreando cuántos van, en qué porcentaje, y obviamente nos están diciendo, dependiendo de eso, cuántas le llegaron al país, a Bogotá, y de qué tipo de vacunación estamos recibiendo para saber cómo se comporta. Entonces, miren que la información sirve, pero obviamente esto es un tema de gestión. Al final, ¿qué nos interesa? Que todo el mundo tenga sus 2 dosis. Si la vacuna es de 2 dosis. Recordemos que hay algunas vacunas en el mercado mundial, aún no en el colombiano, como Moderna o la de Johnson, que son de una sola dosis. Pero de resto, la mayor parte son de 2 dosis. Si nosotros entramos, también podemos consultar la ocupación de UCIs. Este resultado era al día de ayer. Aquí la fecha no la reportó así la página, pero básicamente el día de ayer estábamos reportando más o menos un 95% de ocupación total de UCIs y para las de UCI COVID 95,8. ¿De dónde sale ese quebrado? Pues básicamente de la cantidad de ocupación versus la capacidad o la estructura que ellos mismos tienen. Así de sencillo. La duda que uno tiene acá es cómo capturo la información, qué información tiene que reportar diariamente cada una de las IPS clínicas que se encuentran en este caso bajo la cobertura de Bogotá. Ahora la pregunta sería es, en nuestras organizaciones, ¿cómo capturo la información de los diferentes centros de trabajo para tener centralizado el dato y poder estructurar un indicador? O todo lo tengo centralizado y simplemente respondo a un determinado momento, por ejemplo, cuando me van reportando las personas en el reporte diario, porque de pronto por Google Forms hago una consulta, la descargo, pero con qué periodicidad, cómo la capturo y cómo la rastreo. Bueno, al final, ¿qué hacemos nosotros? Tomar decisiones, porque mire que la ocupación de UCIs es la que me da un comportamiento y de acuerdo a ese comportamiento es cuando empiezo a determinar si alisto, si no alisto a las personas para tener algún tipo de aislamiento selectivo, si vamos a tener un retorno que puede presentarse de manera intercalada. Son decisiones que se van evaluando progresivamente para poderlas desarrollar. Al final, mire lo que sucedió. Uno puede tener muchísimas expectativas, pero los indicadores en realidad que estamos usando son 5. Uno de estructura, uno de proceso y 3 de resultado o impacto. Es decir, tenemos monitoreo de los que están enfermos, de las personas que han fallecido y de la ocupación de UCIs. Y con eso se están tomando decisiones.
porque ahí uno empieza a decir, bueno, la ocupación de buses es del 95.8. ¿En qué localidad, qué IPS, cómo se comporta, qué es lo que está sucediendo? Y por eso es que ellos llevan a la gente a que cargue el tema de Corona App, donde allí están caracterizando a las personas. Pero aparte tienen un aplicativo donde capturan la información en su reporte desde cada una de las IPS que se encuentran en Bogotá. Estos son los indicadores que ustedes pueden encontrar para el tema biológico generado por Data Salud. Entonces, por ejemplo, aleatoriamente, uno puede tener algo que se pensó estaba erradicado, por ejemplo, mire, casos de sarampión, enfermedades respiratorias, tasa de mortalidad, tasa de notificación de hepatitis B y C. Aquí la pregunta es, desde el punto de vista biológico, ¿qué quiero monitorear? Porque miren que es muy puntual cuando yo estoy hablando incluso del propio COVID. Pero en el caso, por ejemplo, de las enfermedades que uno habla desde el punto de vista biológico, ¿qué quiero monitorear? Si yo soy un veterinario, ¿cómo monitoreo la leptospirosis? Si yo estoy en el sector de alimentos, ¿cómo monitoreo algún otro tipo de patología que pueda presentar, que pueda estar asociado a un problema cutáneo o un problema de uñas? En fin, todos son desde el punto de vista biológico. Recordemos que la legislación nos pone unos indicadores, pero miren una particularidad. Estos indicadores son de seguridad y salud en el trabajo. Algo se acercan efectivamente cuando estoy hablando de prevalencia, incidencia y ausentismo al tema biológico. Pero desde el punto de vista específico para el tema COVID, a menos que seamos profesionales como lo determinó la ley de calificación directa, mire que el tema COVID en realidad es de origen común. Entonces uno diría, ah, pero para COVID entonces no aplican estos indicadores. Por eso me parece importante tener en cuenta los de estructura, proceso y resultado. ¿Vale? Esta información la pueden encontrar con mayor profundidad si ustedes se dan cuenta en alguna bibliografía que estoy referenciando acá. Aquí encontramos obviamente la página www.saluddata.saludcapital.gov.co. También lo podemos encontrar en la Organización Mundial de la Salud. Uno allí puede consultar incluso, no sé si sepan, tenemos actualmente más de 272 vacunas en el mundo que están en proceso de construcción. Aproximadamente tenemos unas 86 vacunas que se encuentran en fase 3 y hay 19 aprobadas por la OMS, algunas de las cuales ya están llegando aquí a Colombia. Entonces, hay todo un proceso, pero miren qué información requiero, de dónde la tomo, y una invitación es que utilicemos fuentes oficiales. Lastimosamente hoy en día con este voz a voz, el WhatsApp, Google, Instagram, lastimosamente la desinformación generada es muy grande por las redes y aquí la invitación es a ser objetivo en la toma de decisiones. Un libro muy interesante es Fundamentos de Epidemiología de Coleman. Tenemos la norma NTC 37, me faltó el 001 de CONTE, y tenemos el tema de legislación colombiana, pues para no citar todas las normas que ya habíamos visto. ¿Vale? Lina, quería invitarte a que hagamos nuevamente entonces una evaluación post de la actividad. Bueno, Doc, muchas gracias. Entonces vamos a realizar el sondeo final de nuestra acción educativa. Como siempre, les recuerdo que en sus pantallas pueden observar la pregunta y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Entonces vamos con la primera pregunta. ¿Qué tipo de indicadores se usan en seguridad y salud en el trabajo? A, PHBA, B, estructura, proceso, impacto, C, DOFA, D, todas las anteriores o E, ninguna de las anteriores. Ahí que dicen ustedes, contesten rápidamente 10 segunditos para que seleccionen ahí la respuesta correcta desde sus pantallas. Y ya en un momento el doctor nos va a brindar la respuesta correcta. Bueno, muy bien, cerramos la primera pregunta y los resultados son: el 5% nos dijo PHB, un 47% estructura, proceso e impacto, un 3% DOFA, un 42% nos dijo todas las anteriores y un 3% ninguna de las anteriores. Entonces, Doc, cuéntanos aquí cuál es la respuesta correcta. Cuando tú quieres hacer ese tipo de evaluación, y si quieres repite la pregunta para aclararlo bien. Claro que sí. ¿Qué tipo de indicadores se usan en seguridad y salud en el trabajo? Ok, aquí es muy importante ver que cuando uno recorre incluso los propios indicadores de la resolución 312, nosotros estamos haciendo indicadores de estructura, proceso, incluso por eso citaba en la diapositiva, impacto o resultado.
porque es que en realidad uno tiene que tener en cuenta estos tipos de variables. Quiero aclarar algo. Cuando uno habla de los indicadores de PHBA son fases o partes del proceso que tiene los temas de mejoramiento continuo. Es decir, que no aplica el tema así como los indicadores. Y DOFA es debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, que es parte de un ejercicio de análisis de planeación estratégica. Entonces, para tener en cuenta es estructura, proceso e impacto. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Vamos entonces con la segunda pregunta. Los indicadores de impacto en la prevención de riesgo biológico son A, cobertura, B, gestión, C, incidencia y prevalencia o D, ninguno de los anteriores. Vamos a ver, por favor contesten ahí desde sus pantallas. Bueno, muy bien, ya tenemos resultados y el 4% dijo cobertura, un 8% gestión, el 85% incidencia y prevalencia y un 4% ninguno de los anteriores. Entonces, Doc, cuéntanos cuál es la respuesta correcta acá en esta pregunta. Como lo cita el 85% es incidencia y prevalencia, por lo mismo que les había comentado en la presentación. A nosotros nos interesa conocer desde el punto de vista de impacto, pues cómo se están comportando los casos, tanto nuevos como antiguos, y luego el monitoreo sobre los casos nuevos. Por eso es incidencia y prevalencia. Perfecto, muy bien, doctor, muchas gracias. Y para finalizar el sondeo, vamos con la tercera y última pregunta. ¿Los indicadores de impacto se deben comparar para tomar decisiones? ¿Esto es falso o es verdadero? ¿Qué dicen ustedes? Contesten ahí desde sus pantallas rápidamente. Damos nuevamente 10 segundos para que contesten. Lean muy bien. ¿Los indicadores de impacto se deben comparar para tomar decisiones? Bueno, muy bien. Cerramos entonces la tercera y última pregunta. Y los resultados, el 3% nos dijo falso y un 97% nos dijo verdadero. Doug, entonces cuéntanos si ese 97% está en lo correcto. Sí, están en lo correcto, porque obviamente uno tiene que ver la tendencia, el comportamiento de si sus decisiones son asertivas o si hay que mejorar. Por eso digamos que el objetivo fundamental de medir es compararse contra esos mismos resultados y ver esas decisiones qué tan acertadas son. Entonces, el 97% está en lo correcto. Bueno, perfecto, Doc. Si quieres, entonces todavía tenemos 5 minuticos para terminar. Vamos con algunas preguntas que nos han dejado nuestros clientes. Si quieres, Dale. ponme ahí. Eso, perfecto. Bueno, doctor, devuélvela, porfa. Un momentico. Listo, Doc. ¿Sabemos identificar los indicadores de impacto? A ver, básicamente, y creo que un poco el comportamiento de las respuestas también me lo muestran. A veces tenemos muchos indicadores porque tenemos que medir la gestión, las horas de cumplimiento, la cobertura. Y obviamente aquí lo importante es recordemos qué es el impacto. Recordemos al análisis que hace la misma Secretaría de Salud de Bogotá. Ellos están midiendo ocupación de UCIs. Pueden tener UCIs, pero si no están usadas adecuadamente, entonces yo por eso mido porcentaje de ocupación de UCIs. Estoy midiendo la mortalidad, estoy midiendo la enfermedad. Tengo que medir el impacto. Por eso temas como la incidencia y la prevalencia se vuelven fundamentales. Entonces aquí la invitación es a aprender a medir precisamente esos indicadores que estamos relacionando que son de impacto. Perfecto. Doctor, la segunda pregunta, ¿qué indicadores de resultado o impacto vamos a usar para la prevención de riesgo biológico? Yo creo que aquí es claro, primero que todo, que el impacto en general es la enfermedad y ojalá no, pero la mortalidad. Es decir, que uno tiene que evaluar los enfermos, las personas que han fallecido y si tenemos colaboradores que estén en UCI, que estén generando, llamémoslo así, una alta complejidad,
porque obviamente es el impacto que queremos. En el fondo a nosotros como empresa, ¿qué nos interesa? Pues que nadie se enferme. Pero si alguien se enferma, tener identificado esa incidencia de casos nuevos, porque vamos a poder saber quiénes son las personas que están presentando, llamémoslo así, la mayor morbilidad. Entonces, los indicadores de impacto del resultado que vamos a usar en la prevención de riesgo biológico, mi sugerencia es mantener el tema de incidencia, estamos hablando de COVID, por eso puedo saber quiénes son los casos nuevos, para saber quiénes son los que se me están enfermando. Perfecto, doctor. Y la última pregunta, ¿con qué periodicidad se van a medir los indicadores? En el tema biológico pasa algo muy particular y es que esto es muy dinámico. Uno debería generar un reporte ideal diario, pero obviamente uno está diciendo cuántas personas hoy presentaron sintomatología, quién estuvo hospitalizado y la información para quién es, en realidad para las directivas de la organización. Ellos tienen que conocer a sus trabajadores en qué condiciones están. He asesorado a empresas y no les digo, no les miento, es más o menos, en este momento una empresa bastante grande, por desgracia, lleva 10 eventos mortales por COVID. Y obviamente eso no es que el reporte sea semanal y que a la semana le cuente. Entonces, hablando en este tema específico COVID, uno sí debería estar generando reportes diarios. Si no ha habido mayor cambio, si no hay hospitalizados ni nada, pues ya es como uno maneje la información dentro de la empresa. Pero eso no quiere decir que uno no lleve el monitoreo diario, para que cuando se presente alguna contingencia, pues uno levante la mano en el momento oportuno. Perfecto. Bueno, doctor Jesús, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy con este tema tan importante para todos nuestros afiliados y para todos nuestros asistentes. No, muchísimas gracias a ustedes, gracias por la invitación y creo que este es un tema pues muy dinámico y que espero haberles aportado. Claro que sí, por supuesto, para todos nuestros participantes, gracias por su asistencia. Como siempre, los invito a que visiten Posipedia. Ahí en sus pantallas pueden observar la página www.posipedia.com.co, donde encontrarán el cronograma de toda esta semana para que se inscriban y participen de toda nuestra programación. Por ahora los invito a nuestra acción educativa de las 11 de la mañana, sector educación, plan de capacitación para el manejo de la COVID-19. A las 2 de la tarde los espero con solución tecnológica para los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ALISTA, sesión 4, diagnóstico general de condiciones de salud y COVID-19. A las 3 de la tarde tenemos un evento especial desde Córdoba para Colombia, sector comercio, formalidad ante el Sistema General de Riesgos Laborales. 4 de la tarde, gestión de los factores psicosociales en la prevención de los desórdenes musculoesqueléticos. Y el evento más especial que tenemos el día de hoy, nuestro segundo conversatorio virtual, Trabajo en Casa Ley 2088 de 2021, gestión de la salud, seguridad y COVID-19 desde una perspectiva legal, a las 6:30 de la tarde. Entonces ya saben, tenemos una agenda bastante nutrida el día de hoy. Visiten Posipedia para que se inscriban y participen de todas nuestras acciones educativas. Que tengan un feliz día, los dejamos con el siguiente video, nos vemos en una próxima ocasión. Positiva Educa. Importancia de los elementos de protección personal. Elementos de protección personal, o mejor, elementos para la vida. Ellos nos permiten estar seguros, estar a salvo, conservar nuestra salud, conservar nuestra tranquilidad. También debemos comprender la necesidad de utilización, utilizarlos de manera correcta, ser consciente de la responsabilidad en la utilización, almacenamiento y al momento de desecharlos, saber que tienen un valor financiero. Recuerda, los elementos de protección personal deben mantenerse en adecuadas condiciones de seguridad e higiene durante todo el tiempo que deban estar utilizándose. Si alguno sufre algún tipo de deterioro, será necesaria su sustitución. Es tu protección nuestra prioridad. Positiva te acompaña.